Y bueno, llegó el día, 31 de diciembre de 2026. El final de una era. Totalmente. Después de casi una década, ¿eh? De Demogorgons, de Waffles, de toda esa nostalgia ochentera. ¿Se acabó Stranger Things? Y se acabó a lo grande. Un evento masivo, un episodio final de 2 horas. Que no solo se vio en Netflix, sino que llegó a más de 500 cines. Una locura. Absolutamente. Y hoy tenemos, bueno, de todo para analizar. Resúmenes del final, artículos, reacciones. Y lo que más me interesa, los hilos de Reddit, los TikToks, o sea, la disección total de los fans. La misión de hoy es meternos de lleno a entender qué onda con ese final. ¿Por qué para algunos fue una genialidad y para otros un desastre que desató una teoría de conspiración gigantesca? Es que esa es la palabra clave. Polarización. El final estaba diseñado para ser épico, para cerrar casi 10 años de historias. Claro, Pero la reacción fue de extremos. Y el descontento de una parte fue tan, pero tan grande, que se negaron a aceptarlo. Simplemente dijeron, esto no puede ser el final real. y crearon su propia narrativa. Un fenómeno increíble. Digno de estudio, la verdad. Totalmente. Para entender esa reacción, primero tenemos que recordar qué fue lo que vimos en pantalla. A ver, en resumen, el plan era la Operación Beanstalk. Simple, en teoría. El equipo se divide, entran al Upside Down, tienen que rescatar a 12 niños secuestrados, Plantar una bomba para sellar el portal para siempre y salir de ahí. un martes cualquiera en Hawkins, ¿no? Exacto, un plan clásico. Pero la ejecución, como siempre, fue caótica y sobre todo un trabajo en equipo. Se dividieron en dos frentes, ¿cierto? Sí. Por un lado, tenías a Eleven, con la ayuda de su hermana Callie y de Max, enfrentando a Rena en el plano mental. Y mientras tanto, el resto del grupo, Mike, Dustin, Will, se metía al abismo a atacar al Mind Flayer directamente. Justo. La idea era debilitar a la colmena desde 2 puntos. Si debilitaban al Mind Flayer, debilitaban a Vecna. Y en medio de esa batalla, tuvimos ese momento catártico de Joyce Byers. Uf, tremendo. Después de ver flashbacks de todo el dolor que Vecna causó, agarra un hacha Y lo decapita. y lo decapita. Y suelta la frase que ya es legendaria. Te metiste con la familia equivocada. Icónico. Pero los 2 puntos que de verdad encendieron el debate vinieron justo después de la victoria. El sacrificio de Eleven. Precisamente. Regresan a Hawkins, los captura el ejército, y la bomba en el Upside Down, que por cierto se activa con When Doves Cry, The Prince, Detallazo. está a punto de explotar. Y es ahí cuando Eleven decide quedarse atrás. Se sacrifica para que los militares no puedan usarla para crear más niños como ella. Un momento heroico, sí, pero que dejó un sabor muy amargo. Y luego, el segundo punto. La ambigüedad de todo. El salto temporal. De repente estamos 18 meses en el futuro. Vemos a los chicos jugando Dungeons and Dragons, ya graduados, y Mike está narrando una teoría. Su teoría. Que la muerte de Eleven fue una ilusión creada por Callie para engañar a los militares y que ella en realidad escapó. Y los creadores lo dejaron así, completamente abierto a la interpretación del público. Un final agridulce que, en teoría, cerraba los arcos. Vemos a Jonathan en NYC, Haciendo una película sobre caníbales anticapitalistas, si no me equivoco. lo cual honestamente suena exactamente como algo que Jonathan haría. Cero sorpresas ahí. Para nada. Luego tenemos a Robin en Smith College, Nancy en el Boston Herald, todos siguiendo sus caminos, pero prometiendo mantenerse unidos. Un final de amistad, de nuevos comienzos. Pero claro, un final así, con tantos años de expectativa encima, ¿No iba a pasar desapercibido? para nada. Apenas terminaron los créditos, Internet explotó. Pero no como los Doffer esperaban, me parece. No, para nada. Es que la reacción fue inmediata, ¿eh? Brutal. La quinta temporada venía con buenas críticas, pero de repente se desplomó en sitios como Rotten Tomatoes. La puntuación de la audiencia cayó en picada. Fue justo después del final. No fue una división, fue una ola de descontento. Y lo interesante es que las críticas no venían de un solo lado. No era un tema aislado. No, apuntaban a problemas que muchos sentían que eran de base, de la escritura del final. La sensación general era que, después de casi una década, el aterrizaje no estuvo a la altura del vuelo. Fue que se sintió como un final seguro. Con una falta de riesgo alarmante.
Tuvimos esa escena de Steve a punto de caer de una torre de radio. Y al final, nada. No se atrevieron a matar a ninguno de los personajes principales del grupo original. Lo que para muchos le restó peso dramático. Se sintió como si los guionistas tuvieran miedo de herir a la audiencia, y al hacerlo le quitaron el impacto al clímax. Después de todo lo que vivieron, que todos salieran casi ilesos se sintió poco creíble. Totalmente. Luego estaban los agujeros en la trama que los foros destrozaron. A ver, el que más ruido hizo fue este. Si Vecna pudo meterse en la mente de Hopper y enterarse de todo el plan, De la operación Beanstalk, sí. ¿cómo es posible que no tuviera ni una sola defensa preparada en el abismo? ¿Por qué el Mind Flayer fue derrotado tan fácil por adolescentes con lanzallamas caseros? Es una pregunta súper válida. Se sintió como que el poder del villano cambiaba según la conveniencia del guión. Y eso nos lleva a la tercera gran crítica. La batalla final fue anticlimática. 9 años construyendo a Vecna como la mente maestra, el villano definitivo. Ujú. Y la pelea se resuelve en, ¿qué? 5 minutos. Y de forma bastante directa. Hay una cita de un usuario de Reddit que es perfecta para esto. A ver. Decía, el discurso de graduación duró más que la pelea con Vecna. Es que es verdad. Fue increíblemente corto. Y por último, el manejo de los arcos de los personajes, que generó un debate enorme. Por un lado, el sacrificio de Eleven. Que muchos argumentaron que terminar la historia de una víctima de trauma con su muerte manda un mensaje muy problemático. Y por otro, la escena de Will saliendo del closet con Mike. Aunque fue un momento emotivo y muy esperado, Para muchos se sintió fuera de lugar, metido con calzador en medio del clímax y sobre todo sin ninguna consecuencia narrativa real. ocurrió y la trama siguió como si nada. Entonces tenemos un final que se percibe como seguro, con agujeros, anticlimático y con un manejo de personajes cuestionable. La tormenta perfecta. Ahora, hay que ser justos. Parte de la caída en las puntuaciones online se atribuyó a campañas de review bombing por parte de grupos homofóbicos por la escena de Will. Absolutamente. Y es importante señalarlo. Hubo una campaña coordinada para bajar la nota por ese motivo. Pero sería un error atribuir todo el descontento solo a eso. Muchas de las críticas más articuladas y detalladas venían de fans de toda la vida. Claro. No tenían que ver con temas sociales, sino con la calidad de la escritura. O sea, el descontento iba más allá. Era el fan de siempre el que se sentía decepcionado. Exacto. Lo fascinante aquí es ver ese choque brutal entre unas expectativas cultivadas durante casi una década y la realidad de un final que, para un sector muy grande, no cumplió. Se sintió como un final que no se arriesgó. Y que no les dio a sus personajes el cierre complejo que sentían que merecían. Y esa decepción masiva, pues, fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. Y es que, ante un final que no les gustó, una parte enorme del fandom tomó una decisión radical: declararlo falso. Así, de la nada, nació #ConformityGate. Un fenómeno increíble. La premisa central era que todo el epílogo que vimos, la graduación, los chicos yéndose a la universidad, ese final feliz, era una ilusión. Una trampa mental de Vecna. Exacto. Que él en realidad había ganado la batalla y los personajes estaban atrapados en una realidad falsa. Y todos esperaban un 9º episodio secreto el 7 de enero para revelar la verdad. El nombre es brillante. Conformity Gate, o la puerta de la conformidad. Y es clave para entender la psicología detrás de esto, ¿no? Totalmente. Nació porque los fans sentían que esos finales eran demasiado conformistas, demasiado trillados para una serie que siempre celebró a los inadaptados. A los marginados. De hecho, la propia Max dice una línea en el epílogo que se convirtió en el lema de la teoría. ¿Cuál era? Viendo a todos felices en la graduación, pregunta con sarcasmo: ¿eso es todo? ¿Comodidad y felicidad? ¿Podría ser más trillado? Para los teóricos, esa fue una pista directa de los guionistas. A partir de ahí, la búsqueda de pruebas se volvió una obsesión. Y aquí es donde vemos la creatividad y la dedicación de los fans llevadas a otro nivel. A ver, desglosemos algunas de esas pruebas porque son alucinantes. Empecemos por las visuales. Los fans analizaron cada fotograma.
Y notaron, por ejemplo, que en el epílogo los personajes principales aparecen de pie con las manos cruzadas, una postura casi idéntica a Vecna. Espera, ¿me estás diciendo que la gente se fijó en cómo cruzaban los brazos? Eso es un nivel de detalle impresionante. Impresionante, y para ellos muy significativo. También encontraron objetos que parecían cambiar de lugar o de color sin explicación. ¿Cómo qué? Un dial en la torre de radio que es de un color en una toma y de otro en la siguiente. El pomo de una puerta que se mueve de un lado a otro entre escenas. Ok, eso ya tiene un poco más de sentido en el universo de la serie. Lo interpretaron como las pistas que Vecna siempre dejaba. Justo. Pero la prueba visual definitiva, sin duda, fueron las túnicas de graduación. Eran naranjas. ¿Y eso qué? Que los colores de la secundaria de Hawkins siempre habían sido el verde y el amarillo. A ver, pero eso suena un poco rebuscado, ¿no? ¿Un cambio de color como prueba de una conspiración? Esa es la pregunta del millón. Para un espectador casual, es un detalle, un cambio en vestuario. Pero para un fandom entrenado durante 9 años para buscar pistas ocultas... Era una bandera roja gigante, una señal de que esa realidad era falsa. Y la cosa no se quedó en lo visual. ¿Qué más encontraron? Pistas ocultas. En una escena, en la estantería detrás de Mike, se ven los lomos de varios libros de Dungeons & Dragons. Un fan descubrió que si tomabas ciertas letras de esos lomos Y las reordenabas. se podía formar la frase X a lie. X es una mentira. O sea que la dimensión X, el abismo, nunca fue destruida. Esa fue la interpretación. Y luego está la metatextual, la que para muchos fue la confirmación. ¿La prueba reina? Los fans descubrieron que si escribías fake ending en el buscador de Netflix, el único resultado que aparecía era Stranger Things. No te puedo creer. Eso es genial. Es como si Netflix estuviera participando en el juego. Yo mismo lo habría buscado. ¡Qué locura! Exacto. Para millones de personas, esa fue la confirmación. A eso le sumaron pistas narrativas, como una frase de Lucas. Ya no creo en las coincidencias. Que la tomaron como un mensaje directo a la audiencia, para que analizaran cada detalle. Y todo esto construyó una narrativa alternativa tan sólida que la gente estaba segura de que faltaba un episodio. Pero al final, la realidad se impuso. El 7 de enero llegó y no pasó nada. Y Netflix y los creadores tuvieron que salir a desmentir la teoría, de forma sutil pero contundente. ¿Qué hicieron? Las cuentas oficiales de la serie actualizaron sus biografías para que se leyera. Todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles. Un punto final. La especulación terminó, pero el fenómeno nos dejó con una pregunta fascinante. Totalmente. Al final, la teoría fue desmentida. No hubo episodio secreto. Pero el hecho de que millones de personas la creyeran o quisieran creerla nos dice algo mucho más profundo. Claro, porque #ConformityGate no surgió de la nada. Nació del profundo apego que los fans sienten por estos personajes y de su genuino descontento. Era una forma de procesar el duelo por el fin de la serie, de mantener la historia viva. Pero sobre todo, era una forma de rechazar activamente un final que consideraban una traición a los temas centrales de la serie. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Cuando conectamos la teoría con análisis de fans mucho más profundos, como ese ensayo que se hizo viral en Reddit. ¿El de rechazar la conformidad? Exacto. Ese ensayo es brillante porque argumenta que Stranger Things, en su núcleo, siempre fue una historia sobre marginados, sobre un grupo de raros que encuentran fuerza en su diferencia. Y en su rechazo a las normas sociales de un pueblo conservador. Por lo tanto, un final fiel a ese espíritu no podía ser el que vimos. Claro, porque el final que se emitió fue visto como profundamente conformista. Mike termina en la relación heteronormativa con Eleven, que para muchos se sentía forzada. Will es aceptado, pero su arco queer no tiene una resolución romántica, se queda en el aire. Y Eleven, la máxima superviviente, se sacrifica. Desde esa perspectiva, un final coherente con los temas de la serie, según este análisis, debería haber culminado con Mike y Will juntos. cumpliendo el arco Byler que tantos fans vieron desarrollarse. Y con Eleven logrando una verdadera independencia, encontrando su identidad no a través de un sacrificio o de una relación, sino en sí misma, quizás explorando el mundo con su hermana Callie. Un final sobre la autoaceptación y la libertad, no sobre la conformidad. Entonces, lo irónico es que la teoría de #ConformityGate, aunque al final fuera falsa, Era en sí misma un acto de rebelión.
Era el fandom entero rechazando un final conformista. Y ahí está la genialidad del asunto. Al rebelarse contra el final oficial, los fans demostraron que habían entendido el mensaje central de la serie. Quizás incluso mejor que los propios guionistas en su última temporada. La teoría era su forma de decir, este final no representa la historia que amamos, así que vamos a crear uno que sí lo haga. Es una lucha por el alma de la historia. Al final, esto va mucho más allá de una serie. El final de Stranger Things no solo cerró una historia en la pantalla, sino que desató una metanarrativa fuera de ella. Una donde los fans lucharon por la autoría de la historia, creando su propia versión. Esto nos deja con una última idea para reflexionar. Los hermanos Duffer crearon un relato sobre un monstruo, Vecna, cuya principal arma es distorsionar la realidad de sus víctimas. Para controlarlas, para hacerlas sufrir. Es profundamente irónico que el final de su propia serie provocara que la audiencia, de forma masiva y colectiva, creara una realidad alternativa para poder lidiar con su propia decepción. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. El monstruo se escapó de la pantalla. Exacto. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué dice sobre el poder de una narrativa cuando su audiencia, de forma tan organizada y apasionada, decide que el final que se les ha dado es una mentira y se dedica a escribir una mejor por su cuenta?